Asambleísta Vicente Tayano. Gracias, señor presidente. Solo para verificar el audio, ¿se me escucha? Claro, asambleísta, así es. Ok, gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores asambleístas. Como lo dije en mi primera intervención, la Asamblea Nacional tiene la obligación de actuar a la altura de lo que el país demanda. El día de hoy estamos debatiendo, sí, en segunda, un informe que, de acuerdo a lo expresado por propios integrantes de la comisión, incluido el asambleísta César Ron, se encuentra plagado de una serie de vicios, de irregularidades durante la tramitación del mismo. Plagado de vicios de fondo y de forma que debidamente han sido advertidos. Y ante ello, presidente, ante el contenido integral de este informe, la posición del Partido Social Cristiano es clara, es la misma posición de siempre. No a más impuestos de ninguna naturaleza, no a impuestos al salario de trabajadores públicos y privados, como lo contempla el artículo 3 del proyecto. No a impuestos a los trabajadores independientes, como también lo establece ese artículo 3. No a impuestos a las sociedades y empresas, como lo señala el artículo 4 de este proyecto de ley, de esta mal llamada ley humanitaria, que de humanitaria y solidaria tan solo tiene su título. Y en relación a esta meta planteada por el gobierno de recaudar 1.200 millones para atravesar, para poder sortear los efectos durante y posteriormente a unas semanas a la declaratoria de estado de emergencia de la pandemia del COVID, nosotros también en un informe de minoría expusimos de manera clara, detallada y sucinta cuál es el camino para poder acceder a liquidez inmediata y también cuál es el camino a implementar de manera paralela para en lo de fondo poder verdaderamente reestructurar las finanzas del país que nos permitan pasar a un verdadero proceso de reactivación económica. Medidas que pueden ser aplicadas y tomadas sin ni siquiera tener la intervención de la Asamblea Nacional a través de una ley como la que hoy tiene al país complicado y expectante sobre lo que vayamos a hacer en materia de impuestos, fundamentalmente, y en materia laboral. Nuestra propuesta contenida en ese informe de minería permite en menos de 9 meses, que es el plazo que establece el gobierno para vía impuestos recaudar los 1.200 millones. Nuestra propuesta permite tener liquidez en muchísimo menos tiempo. Simplemente cuestión de utilizar el cerebro, de tener voluntad y tener decisión, de verdaderamente sentar en la mesa de diálogo al gran sector productivo, a la banca, para que sí, comprando una emisión de documentos con valor tributario, el Estado ecuatoriano pueda tener la liquidez que hoy tanto necesita. Hemos sido claros, esta ley no puede contener ningún impuesto, absolutamente ninguno. Y señores asambleístas, una alerta para ustedes y para el país. Aprobar tan solo un impuesto es dejar la puerta abierta para que en el veto ese impuesto que va aprobado al presidente nos regrese a la Asamblea como una especie de nuevo caballo de Troya en el siglo XXI. Y ahí sí, perversamente, a través del veto, le metan al pueblo ecuatoriano todos los impuestos que durante el debate de esta ley y la aprobación de esta ley eventualmente no pudieron aprobar. Así es que cuidado, impuesto de ninguna naturaleza, eso sería dejar la puerta abierta para que cual caballo de Troya por la ventana sigan golpeando y metiéndole la mano al pueblo ecuatoriano. Este es un proyecto que el Ecuador entero lo ha cuestionado, los sectores productivos, los gremios, los trabajadores. Es un impuesto, es un proyecto de ley insultante que va en contravía, que va contra todo sentido de lógica, de sentido común, que atenta flagrante y abiertamente contra todo el ordenamiento jurídico, contra la Constitución e inclusive atenta en materia laboral contra tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y en vigencia
por el Estado ecuatoriano. Un tema que no puede pasar sin ser discutido, un tema que no puede dejar de ser contenido dentro del texto de la ley, es precisamente las tasas de interés. Ese es un tema que no puede ser negociable para ningún legislador. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de la reactivación económica, la tasa de interés es fundamental. Es un elemento indispensable para el crédito. Ese crédito que sí debe tener características a bajo costo, plazos de gracia, plazos largos, precisamente para que el sector productivo y los ciudadanos accedan a él, puedan cumplir sus obligaciones, tengan capital de trabajo y en lo de fondo podamos con ello reactivar el sector productivo y comercial del país. Y allí sí, pues, de manera real, concreta, cuidar lo que a todos nos preocupa, que no se sigan suscitando o no se sigan dando muchísimas pérdidas de plazas de empleo. Ahora, llaman la atención disposiciones que están trayendo al Ecuador conceptos prescritos, conceptos abolidos, proscritos, como por ejemplo la prisión por deudas. Esa disposición general 11ª no solo que es ilegal e inconstitucional, es totalmente atentatoria al debido proceso y a todo el ordenamiento jurídico. Porque ¿qué es lo que propone? Que no obstante del cobro de estos impuestos vía coactiva, como lo hace regularmente el SRI, entre paréntesis, incumplimientos que probablemente se van a dar porque ni el ciudadano ni la empresa tienen dinero, y me refiero al ciudadano, al trabajador autónomo, dicen claramente de manera expresa que podrían iniciar investigaciones por defraudación tributaria, es decir, que el ecuatoriano que no tiene dinero va a ser tratado como un delincuente, es decir, que el empresario ecuatoriano que genera trabajo y que confía en este país va a ser tratado como un delincuente. Eso no es posible y tenemos que señalarlo con energía y con frontalidad. Habíamos dicho claramente la importancia de la tasa de interés. Cuidado, cuidado esos que en la mañana votan de una manera y en la tarde después no votan. Están exigiendo que este tema se quite del proyecto para negociar sus votos. Y sí, lo estamos diciendo con frontalidad. Cuidado, el tema de las tasas de interés tiene que ser regulado a la baja y eso no puede ni tiene que ser negociable bajo ningún criterio ni bajo ningún concepto. Ahora, vamos a la segunda parte del proyecto, lo que le preocupa al país, materia laboral, una serie de disposiciones contradictorias, como lo dije, con el ordenamiento jurídico, con la Constitución y con tratados internacionales ratificados por el país. Así, simplemente unas perlas. En el mismo artículo 25 del proyecto nuevamente mantienen una presunción de dolo cuando hay incumplimiento del acuerdo que están proponiendo. Eso sería, primero, tratar al propio trabajador o al empleador si incumple por cualquier motivo el acuerdo como un delincuente. Eso es totalmente atentatorio al debido proceso. Por lo tanto, tiene que ser excluido del proceso. Así también, ni siquiera se han tomado la molestia de revisar el ordenamiento jurídico. Establecen para los incumplimientos sanciones también para los trabajadores y dicen que se estará lo que dice el mandato 8. Señores, la sanción del mandato 8 es una remuneración básica unificada y al trabajador solo se lo puede sancionar de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, escuchen, el Código de Trabajo o el reglamento interno de la empresa y no más allá del 10%. La sanción del mandato 8 implicaría $400 de sanción. Ni siquiera se dan la molestia de leer lo que el ordenamiento jurídico dice. Parece que lo que les están haciendo ni siquiera lo entienden. Ahora, en esa misma materia, están estableciendo que para ir a una demanda sobre los temas en materia laboral que esta ley propone, primero hay que ir a la mediación. Están atentando contra el derecho a la tutela judicial efectiva, un derecho que tiene todo ciudadano. Cuando quiere reclamar algo, sin trámites, sin traba, directamente a la justicia. Ustedes están inventando en materia laboral un nuevo requisito de procedibilidad, ignorancia jurídica, por decirlo menos. Seguimos con las contradicciones y voy a terminar. Vamos a esta propuesta del contrato emergente. Ese contrato emergente, para que sea posible, primero, tiene que adecuarse a todas las disposiciones del ordenamiento jurídico que establecen recargos y pagos por trabajo en fines de semana. Por lo tanto, deberían reformar el artículo 51, deberían reformar el artículo 60 del Código de Trabajo para que esto opere y sea concordante inclusive
con las resoluciones de la OIT. En materia laboral presenté 17 páginas de observaciones y ninguna fue ni siquiera analizada por esta comisión. Importante señalar que nuestra propuesta alternativa en materia laboral ir a contratación en jornada parcial especial por horas, para que haya trabajo verdaderamente, sobre todo para esas personas que hoy ni siquiera tienen una plaza de empleo. Segundo, volver al contrato a plazo fijo. Tercero, eliminar el recargo en los contratos eventuales discontinuos hasta el 35%. Hay que eliminar todo rezago en la legislación que vuelva caro el contratar, que le dé tranquilidad y estabilidad al trabajador, pero que también le dé una alternativa para que el empresario contrate el tiempo, la jornada que verdaderamente necesita el talento humano para potenciar su inversión, potenciar los recursos, siempre cumpliendo con afiliación a la seguridad social, siempre pagando los beneficios ley, 13º, 14º, vacaciones, utilidades, aportes a fondos de cesantía. Y si eso no pasa, el remedio está en el propio Código de Trabajo, acciones legales debidamente arregladas. Estos inventos que son discordantes con el ordenamiento jurídico simplemente van a llenar a los juzgados de más demandas laborales. Dos temas finales en materia laboral. En esa propuesta, la reducción emergente de la jornada, inclusive están diciendo, pisoteando derechos, que se va a trabajar jornada extraordinaria suplementaria y no se va a pagar ningún recargo. Eso es violar la Constitución. Eso es violar derechos garantizados del trabajador debidamente consagrados en el Código de Trabajo. Finalmente, en materia del seguro de desempleo, le están mintiendo al país. Si efectivamente quieren servir a esas personas que perdieron su trabajo hoy y deben acceder al seguro de desempleo, eliminen esa obligatoriedad que están poniendo en la ley de 6 aportes consecutivos. ¿Saben por qué? Porque hay personas que hoy han perdido su trabajo, pero estaban trabajando y sus patronos no aportaron por cualquier motivo, o porque se robaron el dinero o porque no tuvieron la liquidez para hacerlo. Pero esa persona que en su cálculo tuvo el descuento de ese valor, hoy tampoco podría acceder al seguro de desempleo. Así es que, si no le quieren mentir al país y verdaderamente quieren ayudar al desempleado, vamos a eliminar ese tema. Finalmente, señor presidente, señores asambleístas, cuidado, y lo decimos claramente, cuidado, están jugando a quemar tiempo y que por errores esto pase por el Ministerio de la Ley. Si esto pasa por el Ministerio de la Ley, vamos a joder al Ecuador. Ustedes serán los directamente responsables. Los que permitan eso. Y ahí sí, esta asamblea, sin amenazas de muerte cruzada, se va a ir a la casa, porque los ciudadanos los van a ir a encentar, los van a ir a incendiar, los van a sacar de esa curul. Esta ley, sin perjuicio de nuestra presentación de informe minoría, tiene que ser archivada. Si no, se excluye todo aquello en materia laboral que han propuesto indebidamente, inconstitucionalmente, y si no, se excluye todo aquello que tenga que ver con impuestos. Ya no quememos tiempo como están haciendo con la otra ley. Tenemos que tratar el tema con seriedad. Ambas leyes, reordenamiento de finanzas públicas, errores de fondo y de forma, también tiene que ser archivada. Esta ley, si queremos verdaderamente servir al país, solo tiene una parte buena, determinados beneficios que habría que excluirlos. Y si es archivada, se los puede tramitar con un compromiso legislativo en los mismos 30 días, sin tener que siquiera pensar medidas que le buscan meter la mano directamente al bolsillo de los ciudadanos. Esa es la posición del Partido Social Cristiano. No impuestos de ninguna naturaleza, archivo de esta ley. Gracias, señor presidente, señores asambleístas.